Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Esto es el webinar número 7 en el semestre 2023-1, segundo corte. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre contenidos referidos a lo que es el programa señalético, las normas señaléticas, hacer complemento de lo que es el tema de las actividades. Recordarles que, bueno, que la primera actividad del 10% es el desarrollo de pictogramas referidos a frases célebres. Eh, digamos, esos pictogramas tienen que ser de su autoría, su creación, hacer esa representación si se quiere, icónica de esas frases, tomando en cuenta, por supuesto, las características de lo que son los pictogramas, a su vez, lo que es el código cromático, lo que sería la representación de las formas, en fin, esos detalles que nos indican la manera de hacer pictogramas. Asimismo, el uso, recordar el uso para esa base coherente de la geometrización de los pictogramas como lo es la retícula, el uso de retícula. Tanto para la primera actividad como para la segunda, pues también debemos utilizar esa retícula base de líneas rectas a nivel horizontal, vertical y las diagonal para la creación de los pictogramas, para esa abstracción y síntesis gráfica. Eh, en la segunda actividad, pues recordemos que es una propuesta para un centro educativo, para nuestro centro educativo, dependiendo de cada extensión de, del país, pues se adaptará el programa señalético, por supuesto, realizando pictogramas, realizando lo que son el enunciado de cada uno de ellos, a su vez el mensaje que deja y el espacio. Recuerden que esas actividades se explicaron en los webinars 5 y 6 respectivamente, entonces un poco para este webinar es como para dar un poco más de referencias al respecto y de los pasos que deben hacer. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla de diseño gráfico 5. Recuerden, soy Mirza Uribe. Entonces, recordarle un poco los contenidos y las lecturas que tienen ustedes allí, que pueden, por supuesto, utilizar, reforzar para sus actividades. Recuerden descargar las lecturas recomendadas dentro de esta carpeta. Asimismo, hoy revisaremos lo que es el libro de la unidad 2, normas señaléticas. Recordarles también que, bueno, que aquí tienen un video bastante interesante sobre la elaboración o un proceso de elaboración de pictogramas, un proceso de diseño, un proceso creativo. Las grabaciones que van a estar allí prontamente, van a disculpar por el tema del internet, pues ha sido un poco complicado pues en este corte, pero bueno, los que se puedan conectar y los que puedan utilizar lo que es el grupo de Telegram para preguntar, bienvenido es. Eh, Tienen aquí material complementario relacionado a normas señaléticas, sistemas de información y comunicación, asimismo la enciclopedia de símbolos y signos de Bruce y Mitford. Entonces, por acá las actividades, recuerden que están a nivel de foros. Prontamente estaré revisando los que ya hayan participado allí y sus propuestas de diseño en cuanto a sistemas de señalización se trata. Bien, por acá vamos a revisar la unidad 2, normas señaléticas sobre el libro. Aquí pues se hace como una especie de resumen de la unidad. Fíjense que esta unidad tiene como objetivo general analizar los elementos y factores que influyen en la elaboración de una señal en general. Y es por ello que se traduce a pictogramas, a símbolos, signos, a la parte semántica y a la parte de programas señaléticos. Estamos pasando por un recorrido interesante para poder llegar a desarrollar en el tercer corte lo que es el manual de señalética. Es por ello que debemos tener esta comprensión de lo que es la norma. Entonces, en el diseño de la señalización, fíjense que van a connotarse, según esto que he colocado aquí, algunas cosas. Color, la forma geométrica y más el símbolo generan una señal a nivel, digamos, de lo general.
El color de seguridad en este pequeño cuadro comparativo es un cuadro que se hace para la señalización industrial como ejemplo que se coloca. Entonces, el color de la seguridad, digamos, a nivel universal, pues hace contraste con el color blanco o el negro. Sus formas geométricas generan también ciertos significados, ciertas lecturas para el usuario. El símbolo que se coloca acompañado, pues también nos dice el elemento o la lectura, nos da un poco más de lectura al respecto, que son los llamados pictogramas. Y luego ese acompañamiento que tienen estos cuatro elementos generan la señal. Asimismo, la parte del código tipográfico donde nos recalca el mensaje, tal cual como nos especifica aquí. Entonces, por aquí les leo la conceptualización y, digamos, la síntesis que hago de la unidad 2. El diseño de señalización empieza con el estudio de planos de planta de una gran superficie. Es decir, son unos planos de distribución en los cuales se entienden los espacios, o sea, se entienden también o se visualizan cuáles son los recorridos idóneos o las caminerías, esas circulaciones que se plantean. Y por supuesto están lo que son los diferentes espacios determinados. Es allí como ustedes deberían empezar a hacer lo que es el programa señalético. A lo mejor no tienen el plano como tal, pero sí es bueno hacer el recorrido del espacio para poder fomentar o para poder generar la necesidad de las señales que son necesarias dentro del programa señalético. Entonces, pasa por la presentación de la nueva y óptima organización de esas circulaciones y termina en el diseño de símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión que sirven para guiar a las personas, a la gente, a los vehículos por estas grandes superficies. Ahora, los símbolos diseñados variarán según si son una señalización interna y externa. También esto va a influir, la parte externa o interna va a influir en el tipo de material que se proponga. Si es para guiar transeúntes o para guiar vehículos, eso va a depender también de, digamos, de la magnitud del proyecto que se quiera a nivel señalético. En las empresas, normalmente estos símbolos siguen lineamientos de una identidad corporativa, una identidad visual corporativa. Se toman en cuenta colores, estilos, geometrías, tipografías propios de la empresa o de la organización. En nuestro caso de la actividad, pues recordemos que del 20% pues debemos tomar en cuenta ciertos elementos que nos dicta la parte institucional, nuestra institución. En el caso de la actividad de las frases célebres, pues nos da ciertas connotaciones, esas palabras claves que están dentro de la frase. Entonces, de alguna manera, pues ahí hay una identidad, hay una semántica, hay un significado que nos ayuda un poco a identificar la parte gráfica, a proponer la parte gráfica, que en este caso serían los pictogramas, las señales. Dice también, o bien pueden contener el distintivo visual, como un logotipo o marca de la empresa dentro de cada señal o rótulo. Eso también sí se podría incorporar dentro de la propuesta del programa señalético. En esta unidad analizaremos los elementos o factores que influyen en la elaboración de una señal, los tipos y clasificación. Asimismo, diseñaremos algunos elementos básicos pero bastante conceptuales, como son los pictogramas. Aplicaremos el uso de los símbolos de la cotidianidad. Entonces, como objetivos y contenido de la unidad 2, pues entonces estamos realizando en este momento estos que aparecen por acá, que es identificar los elementos conceptuales distintos de la señal y la marca. Entonces, vamos a incluir las señales, pero también vamos a tomar en cuenta lo que son las marcas, esa identidad, esa imagen corporativa o esa imagen visual. También estamos describiendo una especie de metodología de la elaboración de los programas de señales. Eso se va a hacer vinculado con la actividad número 2. Estamos
observando cómo serían esos métodos de diseño, esos procesos de diseño. Asimismo, distinguir los elementos ambientales, arquitectónicos y situacionales que influyen en la elaboración de un programa señalético. Entonces, visualizar el ambiente, el contexto donde estamos circulando a nivel institucional, a nivel educacional, qué hace falta, dónde nos situamos, cuáles son esos espacios, y eso habla de la arquitectura y de la parte ergonómica y antropométrica de dónde deben estar situadas esas señales, ese programa señalético que estamos elaborando para la institución, y por supuesto identificar los espacios para el programa. Entonces, esos, de alguna manera estamos cumpliendo con los objetivos ya de la unidad 2. El contenido, estamos viendo señales y marcas, símbolos señaléticos como la parte lingüística, los icónicos y los cromáticos. En los lingüísticos, pues la parte tipográfica, en el icónico la parte de pictogramas y en el cromático la parte del color. La metodología para la creación de los programas de señales, tal cual como los procesos creativos, los procesos de diseño que se toman en cuenta a nivel de aspectos formales, funcionales, los contextuales y los técnicos. Manual de normas señaléticas, estamos realizando pues ya un programa señalético, etapas de un programa, también lo hemos estado visualizando, objetivos del programa, abstracción y esquematización, en la cual pues se está logrando a través de la actividad del 10%, imagen de marca, el cual pues se está aplicando para una institución en la actividad del 20%, espacio señalético, relaciones espaciales, los análisis de sitio, ¿sí? También aplicado a la actividad del 20%, condiciones ambientales, arquitectónicas y un sistema de nomenclatura, el cual pues se propone un cuadro comparativo de señales. Bien. Esta que nos interesa también dentro de lo que es la parte de enlaces recomendados. Entonces, por aquí un poco para complementar la información de la unidad. Entonces, recordemos que hemos hablado de normas Covenin donde se establecen ciertos colores, ciertos símbolos, las dimensiones para las señales. Eso fue, digamos, en el primer webinar lo que hicimos revisión, el cual pues estas señales se normalizan para la parte de prevención de accidentes, de riesgos de salud y facilitar el control de emergencias. Se aplica también en diferentes usos a nivel de lo que son los residenciales, los públicos, los turísticos, los recreacionales, así como de trabajo. Y también, por supuesto, los educacionales. Entonces, para observar esto, pues recomiendo dar clic a los diferentes enlaces que están en azul por acá. Espero ustedes lo hayan también visualizado o revisado, porque nos da ciertos elementos de complemento de lo que es el contenido y nos ayuda a las actividades. Entonces, en el primero, que es colores, símbolos y dimensión, pues habla un poco de lo que es esta parte de los colores, de los símbolos, de las dimensiones para señales de seguridad, y también está basado en lo que es la psicología del color. Entonces, para complementar algunos elementos basados en normas Covenin 187-92, el cual pues establece estos códigos. Entonces, señal de seguridad, la señal que a través de la combinación de una forma geométrica con un color, con un símbolo y un texto proporciona una información determinada relacionada a la seguridad. Entonces, colores que se utilizan y que se les atribuye a cada color. Entonces, el verde es utilizado para casos de emergencia, para el amarillo para la precaución o el riesgo, el rojo es para equipos de contraincendio, por lo general se utiliza el círculo con la diagonal A45 a la izquierda, donde significa prohibición, el blanco como información general, el azul como obligación de uso de equipos de protección personal, de información de carácter obligatorio. También existe dentro de lo que es el color, un color auxiliar, que es el complemento de los colores de seguridad. También hay un color de contraste,
que complementa el color de seguridad, digamos a manera de resumen, donde este funciona para mejorar la condición de esa visibilidad de la señal y resaltar el contenido que a nivel tipográfico se plantea. La señal de prohibición en rojo prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un riesgo a su mandato total. Hay una señal de advertencia, que es la amarilla, donde advierte un peligro. La señal de obligación, un comportamiento adecuado. La señal de emergencia, que se estipula con verde, indica una vía segura, salida de emergencias, ubicación o punto de emergencia. Salida de información, está la señal de protección de incendios, de restricción, los textos de seguridad. Está también lo que es el pictograma, la imagen que describe la situación determinada, donde se utilizan las señales de seguridad. Están señales fotoluminiscentes y están los reflectantes, así mismo los convencionales. Aquí algunos requisitos necesarios para este tipo de señal fotoluminiscente y de prohibición y de restricción. Entonces, esto lo podemos un poco leer para complementar la información. Asimismo, es interesante dentro de esta página que les comparto la parte de elaboración de materiales. Entonces, las señales de seguridad, pues lo ideal es que los materiales no sean pues radiactivos y tampoco que sean de vidrios que produzcan oxidación. Lo ideal es que la elaboración de señales van a depender de ciertos bordes que sean un poco curvos o romos, como llaman, para evitar ciertas lesiones. Okay. En los visuales, pues aquí tenemos algún de artes visuales, tenemos algunas recomendaciones de esto, pero él nos da eh, nos dice algunos elementos de la señalización, de la señalética. Entonces, por aquí está el blog. 4 elementos y recomendaciones de la señalización. Dentro de los 4, entonces, establece la tipografía. Esa tipografía debe ser legible, jugará un papel fundamental eh, para las condiciones del espacio, debe tener iluminación, eh, esa señal debe ser vista y debe tener premisas de lo que es la identidad corporativa. Entonces, ¿esto qué traduce? Va a repercutir en estas variables de la tipografía, como es el grosor y el espaciado. Aquí un tótem donde existe un directorio con elementos tipográficos. Aquí otro elemento importante dentro de las señales es el pictograma. Aquí pues complementamos un poco donde dice que desde el punto de vista semántico se optará por el que podamos considerar mejor pictograma, una significación unívoca, además de su valor sintáctico, unidad formal y estética, y también pragmático, que sea visible y resistente a la distancia. Aquí nos habla que el lenguaje pictogramático se basa en la abstracción, adaptando información de forma gráfica. El diseñador llega a veces a esquematizar una idea u objeto real, llegando a la síntesis mental, que no es más que la memoria visual del espectador, poniendo de manifiesto lo que es particular y característico. En cuanto a lo sintético y expresivo, que puedan ser comprendidos fácilmente por un público cada vez más heterogéneo en términos de cultura e idiomas. El pictograma cumple la función correctamente. Esta debe llegar a sustituir la expresión tipográfica. Por otra parte, pues aquí habla de que el pictograma es posible que pueda o no ir acompañado de texto, pero si va con texto, pues no debe ser tan redundante la información. ¿Okay? Lo otro característico del pictograma, que no debe ser complicado para interpretarse. Lo idóneo es que se sustituya por un texto en dado caso, prescindiendo del elemento pictográfico, si fuese el caso. Se deben utilizar fórmulas muy sintéticas y rápidas de percepción,
especialmente donde el paso es fugaz o itinerante, ejemplo, las carreteras, autopistas, los aeropuertos. También otro elemento que utilizan las señales van a ser los elementos de dirección, como son las flechas. En la señalética, el uso del elemento muy definido como las flechas son muy utilizadas para la dirección a seguir. Las flechas suelen encontrarse colocadas de un lateral del texto en uno de sus lados donde señala, tanto para la izquierda o para la derecha, indicando las laterales, hacia arriba o hacia abajo, funcionando como señales indicativas del camino. Igualmente, las señales necesitan de retículas, de módulos para tener esa síntesis. Si disponemos de un papel de señalización en donde tenemos distintas indicaciones, lo correcto es agrupar todas las que van hacia la derecha y en el siguiente grupo las que indican la dirección contraria, hacia la izquierda, por ejemplo. De esa forma, pues la lectura se hace más coherente, más rápido. Otro punto importante es el uso del código cromático. Para las señales, para la señalética como tal, pues debe seleccionarse un mínimo de color. La codificación del color nos permitirá diferenciar e identificar diferentes recorridos, servicios, zonas, departamentos. El color es un medio de identificación de lujo al cual tendremos que cuidar como uno de los elementos fundamentales para la correcta identificación y también para nuestra identidad. Es decir, no debe existir exceso de color, sino simplemente es el necesario. Muy a tener en cuenta, por supuesto, las connotaciones y factores psicológicos que conlleva el color, eso es importante también, además de la capacidad informativa y su fuente de poder de recordabilidad por el receptor, como ocurre en la imagen de la marca. Entonces, por aquí también habla el artículo de que el razonamiento psicológico considera los colores no por el impacto visual que puedan crear, sino por sus connotaciones. Desde un punto de vista señalético, el color saturado es el correcto, ya que nos basamos en intentar conseguir la tensión óptica por encima de los elementos que tenemos en el entorno. O sea, que el color sea complemento, más no sea, digamos, el elemento más importante. Cuando hablamos de identidad corporativa, consideramos el color por la asociación que éste tiene con la marca. Por ejemplo, si hablamos de la marca Coca-Cola, podemos hablar del color rojo, pero en el caso de sus usos, de los elementos de señalización, tendremos que tener en cuenta, además de la identidad de la marca, su asociación con significaciones correctas culturales, usos habituales, así como la correcta visibilidad. En el caso de señalética, obviamente. Los elementos vistos son los que básicamente constituyen cualquier sistema de señalización, tanto en interior como en exterior, aunque no tienen que estar todos siempre presentes. Digamos que esos son los criterios. Igualmente aquí pues les dice características de la señalización, imagen, tipo de conocicidad y bueno, aquí otros elementos que pudieran ustedes también interesar. Características de la señalización dentro de este blog de artes visuales. Entonces, algunos ejemplos de lo que es el uso del código cromático con el tipográfico, también los elementos de pictogramas a través de lo que es la antropometría y el espacio. Los espacios abiertos, cerrados, que observarán ustedes aquí. También podrán observar pues lo que es la claridad y la síntesis, la inmediatez de lo gráfico. La parte de lo que es la tipografía. Algunas recomendaciones hacen aquí a través de lo que es los principios básicos de comunicación gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, podemos leer algunos. Uno que es atraiga la atención a quienes sean los destinatarios de la información, que dar a conocer la suficiente antelación para poder ser cumplida esa información,
debe ser clara y una interpretación única, donde se informe la forma de actuar en cada caso, eh, donde se ofrezca la posibilidad de real cumplimiento. Las señalizaciones visuales deben estar claramente definidas por su forma, color y grafismo. Deben estar bien iluminadas, deben destacarse por contraste preferiblemente. Las superficies no deben causar reflejos ni dificultar la lectura de la identificación del pictograma. La modulación tipográfica se debe diferenciar claramente en el texto principal que la leyenda secundaria. Para palabras cortas pueden utilizarse letras mayúsculas, para textos más largos es preferible el uso de minúsculas. En cualquier caso, la tipografía debe ser simple, con formas claramente identificables, blancos internos amplios, equilibrada e intemporal, que no se expanda demasiado, que no tenga un estilo muy cercano, y que tenga un estilo cercano o amable, leíble, legible, es lo conveniente. Eh, Fíjense que ahí también les dice que la fuente debe tener pesos y estilos, de forma que se puedan realizar para diferentes usos. Entonces, a través de la variable peso y estilo de la tipografía, pues podemos hacer las variaciones. En cuanto al texto, se recomienda el empleo de sentencias cortas, ya que son fáciles de comprender y recordar, o sea, a nivel de palabras claves. Las abreviaturas y las palabras, pues a veces son difíciles de entender, a veces se entienden por otra cosa, entonces es necesario evitarlas, sobre todo pues si son desconocidas, puede incurrir en errores. Mayúsculas y minúsculas, una palabra formada por letras minúsculas se asimila mejor que una y con mayor rapidez, es lo recomendable, dice allí. Las minúsculas se agrupan mejor formando conjuntos diferenciados y esto facilita una percepción de inmediato. Cuando la mayúscula aparece como inicial de la palabra, facilita la introducción del texto. Los nombres de ciudades, empresas y nombres propios se leen mejor de ese modo. Y por último, aquí el manejo del equilibrio, el cual pues hace la búsqueda de relaciones en cuanto al grosor del trazo, de un diseño limpio y que sea proporcionado. Así la apertura se hace con ese ojo tipográfico. Entonces, por aquí algunas ideas, algunas referencias. Aquí habla del lenguaje pictogramático, del cual algunas también recomendaciones. Entonces, cuando se hace la selección de pictogramas y también pues el diseño de pictogramas dentro de un programa señalético, pues hay un punto de vista semántico, que es la parte de significación, que es universal. La parte sintáctica, que hay una especie de unidad formal y estilística para todo ese sistema de señales. Tiene que mantenerse esa forma. Aquí se está pidiendo dentro de las actividades que sea innovador, que sea de autoría. Entonces, esa sintaxis de la forma y del estilo, pues debe mantenerse. El punto de vista pragmático, pues la visibilidad y la resistencia a la distancia debe generarse también. El lenguaje pictogramático se basa en la abstracción, recuerden eso. Por lo tanto, es bueno esa ayuda que se tiene con respecto a las retículas. También aquí habla, este es un proceso mental que puede pretender ignorar lo individual de aquello que se observa para apoyarnos más en la categoría a lo que se observa, a lo que observa, el observador pertenece. Por lo tanto, se evita lo particular para centrarse en rasgos genéricos y esenciales, es decir, estamos hablando de la universalidad que tiene la señal y lo que va a tener generar pictogramas. El diseñador debe elaborar entonces una predigestión intelectual, que será análogo al que realiza el conocimiento. Percibir es esquematizar, es decir, ponernos en el tono del usuario. En la medida que el diseñador esquematiza un elemento significativo, destacando lo particular y lo característico, contribuimos a la síntesis mental de la memoria visual del espectador. Pictogramas que pueden ser problemáticos, según dice acá. Los que limitan la escritura manual,
ilustraciones poco claras y con un estilo de fantasía. En la misma línea de lo anterior, aquellos que son demasiado ornamentados. Otro que es problemático es que posean poca o demasiada mancha. Lo otro problemático es que los formados por líneas o elementos excesivamente abiertos, cuando son demasiado cerrados o compactos. Algunos ejemplos de pictogramas por acá. Asimismo, aquí nos habla del código cromático, también algunas recomendaciones. Entonces, se habla de que los colores, esa selección de colores debe reducirse al mínimo número de combinaciones y construir un código un poquito desarrollado. Entonces, en el caso de la señalética, la codificación por colores permite diferenciar e identificar distintos recorridos, zonas, servicios, departamentos, plantas, edificios. Incluso este código cromático puede ir más allá de los paneles señaléticos, como una extensión de esto. Pueden crear un ambiente cromático general. En el caso del color es un factor de integración de la señalética de identidad y ambiente o diseño de espacio. Para la elección del color se deben hacer puras de contraste y convendrá tener en cuenta la connotación o la psicología de los colores, tanto en función de su capacidad de informaciones como la imagen de marca. Por aquí entonces el factor determinante de combinaciones de color, en el caso de la señalética, es el contraste, la cual se obtiene por la alta saturación del color y por contraste de color. En todos los casos es imprescindible un buen contraste entre las figuras a nivel de caracteres, pictogramas, las flechas y el fondo de color que lo soporte. Entonces, por aquí una paleta de color, en el cual podemos jugar con él. ¿Sí? En el caso de la legibilidad, que también es otra característica de lo que sería la señal, las señales, una buena elección tipográfica será fundamental para una correcta legibilidad e interpretación de la señal. Por tanto, deberán aparecer los datos suficientes con el menor barroquismo posible, es decir, adornos y esas cosas, pues evitarlos totalmente. Claridad y síntesis deben ser los objetivos prioritarios para la elección de la tipografía o para el diseño de la tipografía. Por acá dice que la señalética forma parte de un sistema abierto, el cual, sin perder la identidad, pueden ir agregándose nuevos pictogramas en la señalización. El sistema gráfico diseñado debe separarse e integrarse al mismo tiempo en el entorno, sin modificarlo, aunque sí informando sobre él y ordenándolo. Desde el momento en que se implementa un sistema de señalización, por el solo hecho de estar allí, ya está actuando sobre su entorno. La señalética tiene el poder de modificar la percepción del entorno, desde la nueva lectura de ese espacio o cambios de conducta que este conlleva. Los principios que deberíamos tomar en cuenta en el diseño de la señalización, entonces, es ser reconocidos, visualizados, integrarse y no distorsionar con el entorno ni con la identidad visual. Y otro último, dentro de lo que es los enlaces compartidos allí, tenemos los procesos para una correcta señalización. Entonces, es bueno también leer algunas consideraciones por acá, que se debe reconocer y estudiar el espacio, que es lo primero que se debe hacer. Entonces, las características que distinguen a la señalética de otras ramas de diseño es que debe adecuarse al espacio físico. Entonces, en el caso de la actividad, pues de esas señales que se van a establecer, esos pictogramas, pues deben estar condicionados a esos ambientes, a ese espacio arquitectónico de la institución, a la parte de luminosidad, en fin, conocer el espacio previo. Investigar conceptual, semántica y legislativamente. Se debe dar un concepto, debe dar un significado y respetar ciertas normativas en cuanto a lo que es la señalización. Entonces, hay una etapa previa, por eso es que se dan las normativas señaléticas, el cual
es una etapa de la investigación, ¿sí? Para conocer esas funciones del espacio, del perfil del usuario, de las normativas vigentes para la intervención y la señalización de ese espacio. Luego el resumen resulta de gran utilidad antes de comenzar a diseñar, crear fichas descriptivas del tipo de señal, el texto, la ubicación, la dirección, el color, la medida. Es decir, es como una especie de proceso de diseño que se tienen para ir haciendo anotaciones, el cual pues esas nos van a ayudar a desarrollar el cuadro comparativo del programa señalético. Y entonces allí se colocan otro tipo de observaciones dentro de lo que es el resumen, ese proceso del resumen, que lleva un control de aspectos, impedimentos físicos, posibles excepciones en las reglas en general. Luego, hay un proceso allí de creatividad y diseño basado en la investigación previa, el momento donde se escogen las tipografías, donde se desarrollan los pictogramas, donde se establecen los códigos cromáticos y los de forma, en función de los aspectos funcionales, la parte corporativa, la parte estética, se toma en cuenta. Entonces se va creando esos elementos a través de esos sistemas modulares, ¿sí? De los cuales hablo e insisto en el uso de la retícula, de los módulos, de los cuales pueden generar señales ofreciendo un mapa general claro, coherente y homogéneo. Comprobación entonces luego de la propuesta, antes de producir las piezas se resulta necesario reproducir la señalización en un material efímero, puede ser papel, controlar errores, todo aquello. Establecimiento de la tipología, materiales de soporte, a la hora de escoger los materiales, pues se debe tener en cuenta, digamos, la exposición al roce, las inclemencias meteorológicas, de ambiente, de luz solar, de luz también artificial, y luego la implantación. Bien, entonces estas serían las recomendaciones al respecto de lo que es el programa señalético. Recordarles entonces, próximo webinar para el miércoles, el último del segundo corte, en el cual pues voy a estar haciendo el recordatorio de la entrega de las actividades, leyendo un poco más de material, ofreciéndoles un poco más de síntesis en el material que ustedes tienen aquí dentro del aula virtual, ¿sí? Cualquier duda, recordarles, tienen el foro de alguna duda, pregunte aquí. También el grupo de Telegram y también por la mensajería privada, pues pueden preguntar. Entonces, eso es todo por este webinar de hoy. Muchas gracias por su atención.